En el silencio tenso del hospital, donde el olor a desinfectante se mezclaba con la angustia de quienes esperaban noticias, Alex caminaba de un lado a otro sin poder calmar su corazón inquieto. Su madre estaba siendo atendida y Tuna, siempre serena, trataba de sostenerlo con una mirada llena de consuelo. Pero la calma precaria se rompió cuando Mai apareció al final del pasillo. Sus tacones resonaban como golpes secos contra el piso brillante, anunciando una tormenta que nadie esperaba. Mai avanzó con el rostro desencajado, sus ojos encendidos por una mezcla de frustración, celos y desesperación. Desde lejos, Alex sintió que algo no estaba bien, pero no alcanzó a reaccionar. Mai se detuvo frente a la madre de Alex, quien acababa de salir de su sala de observación, aún débil pero luciendo una calma firme. «Por favor, Mai, deja de causar problemas. Alex ya ha elegido», dijo la mujer con voz suave pero clara. Aquellas palabras fueron la chispa que encendió todo. En un impulso descontrolado, Mai alzó la mano para apartarla, pero el movimiento fue demasiado brusco, demasiado lleno de rabia. El cuerpo frágil de la madre de Alex perdió el equilibrio y cayó violentamente al suelo. Un sonido seco, un jadeo ahogado, y luego un grito desgarrador que atravesó el pasillo. ¡Mamá! La voz de Alex rompió el aire como un cuchillo. Tuna corrió junto a él, los dos arrodillándose ante la mujer caída. El personal médico llegó corriendo, empujando camillas, mientras Alex temblaba, sosteniendo la mano de su madre. Mai, paralizada por el miedo a lo que acababa de hacer, retrocedió un paso. Nadie hablaba, solo los latidos acelerados, los sollozos y el caos creciente llenaban el ambiente. En ese instante, Alex entendió que ya no podía seguir ignorando la verdad. Algo oscuro, algo peligroso, había llegado demasiado lejos, y él y Tuna tendrían que enfrentarlo, juntos. El pasillo volvió a sumirse en un silencio helado una vez que los médicos se llevaron a la madre de Alex en camilla. Solo quedaron 3 personas. Alex, con el rostro descompuesto. Tuna, que intentaba calmarlo mientras su propia respiración temblaba. Y Mai, inmóvil, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par. Alex se incorporó lentamente. Su mirada, normalmente suave, estaba ahora endurecida por una mezcla de dolor y furia contenida. «¿Qué has hecho, Mai?», preguntó, su voz quebrada. Mai abrió la boca pero no salió sonido. Sus dedos se entrelazaron nerviosos, como si buscara una justificación, una excusa, algo a lo que aferrarse. Yo no quise», balbuceó, retrocediendo otro paso. «Fue un accidente. Ella me provocó. Yo solo...» «No», la interrumpió Alex, su voz retumbando por todo el pasillo. «Nada justifica tocarla. Nada justifica lastimar a mi madre». Tuna dio un paso adelante, sin levantar la voz, pero con una firmeza que sorprendió incluso a Alex. «Mai, esto ya no son celos, es peligro, y tú cruzaste una línea de la que no puedes volver sin enfrentar las consecuencias». Las palabras de Tuna hicieron que los ojos de Mai se llenaran de lágrimas. Era como si recién entonces tomara conciencia del abismo que había abierto con sus propias manos. «Yo solo quería que Alex me escuchara, que me eligiera». «Y por eso atacaste a su madre», respondió Tuna con tristeza, no con ira. Nunca iba a funcionar así. El silencio volvió a caer, espeso, insoportable. Finalmente, Alex respiró hondo, tragándose el temblor de sus manos. «Tuna tiene razón, ya no podemos seguir así. Esta vez vamos a aclarar todo, con la verdad, frente a todos». Por primera vez, Mai no discutió, no gritó, no corrió. Simplemente bajó la cabeza, aplastada por el peso de su propio error. Y mientras los 3 permanecían allí, cada uno enfrentando sus propios miedos, una cosa quedó clara. La verdad, finalmente, había llegado para quedarse.
La tensión seguía suspendida en el aire cuando una enfermera se acercó para informarles que la madre de Alex estaba siendo atendida. Esa corta interrupción les devolvió un instante de realidad, pero no alivió el peso que caía sobre los tres. Alex respiró profundamente, intentando recuperar el control que tantas veces lo había caracterizado. «Vamos a hablar con la administración del hospital», dijo con un tono firme y dolorosamente sereno. «Habrá cámaras, y quiero que todo quede registrado». Mai sintió que las piernas le fallaban. «¿Cámaras?», susurró con la voz quebrada. Tuna la miró, no con crueldad, sino con una mezcla de decepción y cansancio. «Mai, si dices la verdad no tienes de qué temer, pero si sigues mintiendo, las cámaras demostrarán todo igual». Mai bajó la cabeza, sus uñas clavándose en la palma de su mano. Cada palabra era un golpe directo al miedo que la había guiado durante semanas. Los tres caminaron hacia la oficina del hospital. Alex avanzaba adelante, su postura rígida, los puños apretados. Tuna iba detrás, observando cada detalle como si quisiera anticiparse a cualquier nueva explosión. Mai caminaba al final, con pasos torpes, sintiendo que cada metro era una sentencia inapelable. Al llegar, un encargado de seguridad los recibió. Alex habló con voz firme. «Quiero acceder a las cámaras del pasillo de emergencias. Hubo una agresión contra mi madre». El encargado asintió, profesional, sin imaginar la tormenta emocional que se escondía tras ese pedido. Mientras esperaban que cargaran las grabaciones, Mai comenzó a temblar. Tuna pudo escucharlo claramente. «Mai», murmuró, «si tienes algo que decir antes de ver el video, este es el momento». Mai cerró los ojos con fuerza. Sus lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, calientes, desesperadas. «No quería hacerle daño. Yo solo perdí el control». «¿La empujaste?», preguntó Alex sin levantar la voz, pero con el corazón roto. Un segundo de silencio. Luego, un susurro que lo cambió todo. «Sí, fui yo». Las palabras quedaron flotando en la sala, pesadas como una condena. Tuna bajó la mirada. Alex se quedó inmóvil. Y Mai finalmente dejó de huir de la verdad. En ese momento, todos entendieron lo mismo. Las mentiras pueden retrasar el destino, pero nunca detenerlo. El encargado de seguridad regresó con una memoria USB en la mano. «Aquí está la grabación del pasillo. ¿Desean verla ahora?». Alex tragó saliva. Tuna asintió suavemente. Mai apretó los dedos hasta ponerse pálidos. «Sí», respondió Alex, «queremos verla». Los tres se dirigieron a una pequeña sala equipada con un monitor. La luz fría del hospital hacía que todo pareciera aún más tenso, como si el espacio mismo obligara a la verdad a surgir sin escapatoria. El video empezó. En pantalla apareció el pasillo de emergencias. Gente entrando y saliendo, enfermeras corriendo. Y luego, claramente, Mai y la madre de Alex. Tuna sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. La imagen mostraba a Mai discutiendo acaloradamente, gesticulando, perdiendo el control. De pronto, un movimiento brusco. Mai avanzó un paso, empujó y la madre de Alex cayó hacia atrás, golpeando el brazo contra la pared antes de deslizarse al suelo. Alex se cubrió la boca con una mano. Tuna inspiró profundamente, conteniendo la tristeza. Y Mai se derrumbó por completo. «Yo no quería que fuera así», lloró arrodillándose en el suelo de la sala, temblando como una niña atrapada en sus propios errores. «Solo estaba celosa, estaba confundida, sentí que lo perdía todo y perdí la razón». Alex permaneció en silencio. Era un silencio desgarrador, más doloroso que un grito. Tuna dio un paso adelante, con calma. «Mai, puedes arrepentirte. Puedes cambiar, pero lo que hiciste tiene consecuencias. Necesitas asumirlas». Mai levantó la vista hacia Tuna, desconcertada por la ausencia de odio en su voz. ¿Tú todavía puedes hablarme así después de lo que hice?» Tuna respiró hondo. «No te odio, Mai, pero sí estoy herida.
y ya no puedo permitir que sigas lastimándonos. Alex finalmente habló, con un tono lleno de decepción, pero también de claridad. Mañana tendrás que venir y explicar todo esto a la policía del hospital. Este video se entregará como evidencia. Y también quiero que te disculpes con mi madre. Si ella lo acepta, decidirá si presenta cargos o no. Mai se cubrió la cara llorando sin control. Lo haré todo. Solo no me corran de sus vidas, por favor. Tuna bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. Alex cerró los ojos, agotado. Y en ese instante, una verdad simple se reveló para los tres. El amor no puede construirse sobre miedo. La confianza no puede nacer de mentiras. Y el perdón solo llega cuando alguien realmente decide cambiar. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que la verdad duele, nos sacude y nos exige tomar decisiones difíciles. La historia de Alex, Tuna y Mai nos recuerda que las relaciones humanas no son perfectas. Están hechas de emociones intensas, errores inesperados y decisiones que definen quiénes somos realmente. El primer aprendizaje fundamental es que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. No importa cuánto se intente ocultar un error o disfrazarlo con excusas. La verdad tiene una manera silenciosa pero poderosa de abrirse camino, y cuando finalmente aparece puede causar dolor, pero también abre la puerta a la sanación. En el caso de Mai, su intento de ocultar lo ocurrido solo prolongó el conflicto y aumentó el sufrimiento de todos. Fue solo cuando enfrentó la realidad que pudo comenzar a comprender el daño causado. El segundo aprendizaje es la importancia de asumir la responsabilidad. Admitir un error nunca es fácil, requiere valentía y humildad. Sin embargo, es el primer paso para reparar lo que se ha roto. Mai descubrió que aceptar sus actos no la hacía débil, sino humana. Y Alex entendió que proteger a su familia también significaba tomar decisiones firmes, incluso cuando dolían. Por su parte, Tuna nos muestra que la fuerza emocional no está en levantar muros, sino en saber mantener la calma frente al dolor. Su actitud demuestra que la madurez emocional no consiste en responder con odio, sino en reconocer los límites que necesitamos para proteger nuestra dignidad y nuestra paz interior. Ella eligió no destruir a Mai, sino marcar una distancia que le permitiera sanar sin caer en resentimientos. Un tercer aprendizaje es que el amor verdadero no puede nacer del miedo ni de la manipulación. Cuando los celos o la inseguridad ocupan el lugar del respeto, la relación empieza a deteriorarse. El incidente en el hospital reveló cuánto daño pueden causar las emociones no controladas, pero también mostró que el amor sano requiere confianza, diálogo y honestidad. Finalmente, esta historia nos enseña que el perdón es un camino, no una obligación. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo que alguien hizo. Significa entender que todos somos imperfectos y que cada persona necesita tiempo para aprender y crecer. El perdón verdadero solo existe cuando quien cometió el error está dispuesto a cambiar y quienes fueron heridos pueden elegir si desean abrir la puerta a una segunda oportunidad. En conclusión, lo que ocurrió entre Alex, Tuna y Mai nos deja una reflexión profunda. Las relaciones se construyen con verdad, responsabilidad y respeto. Las heridas emocionales pueden sanar, pero solo cuando cada persona decide enfrentar su parte con sinceridad. Y aunque el camino pueda ser doloroso, siempre nos conduce a una versión más fuerte, más consciente y más humana de nosotros mismos.